A mirar la palabra del Señor allí en 1 Corintios capítulo 9, verso 26 de la nueva versión de la NBI, la nueva versión internacional. 1 Corintios 9, 26. Yo quiero hablarles de una vida enfocada, una vida con enfoque, ¿sí? Que es tan necesaria para nosotros porque vivimos en el siglo de la superficialidad, en la era de la superficialidad y en la era de la dispersión. La mente del ser humano está dispersa. Las mentes de las personas son como un flan que se mueve y va para cualquier lado, no tiene un rumbo. Y esto no nos puede pasar a los cristianos. Los cristianos tenemos que tener un plan, tenemos que tener un rumbo, tenemos que tener un enfoque en la vida. Así que yo quiero compartir este texto para que es, miren, escuchen, lo que va del 18 al 27, lo que dice el apóstol Pablo desde el 18 hasta el 27, que no lo vamos a ver, no es la idea porque es mucho texto. Ahora, es impactante esa narrativa de Pablo hablando de su vida y diciendo yo me hice, yo. Y uno cuando lee la Biblia se da cuenta el despliegue de Pablo. Dice, yo me hice a todos de todo. Me adapté a todos. Los que estaban con ley, yo era un hombre de ley. Los que estaban sin ley es como si fuera sin ley. ¿Se entiende el concepto? Si yo estaba en un contexto de gente que tiene problemas de adicción a las drogas, yo hablaba el lenguaje de ellos. Si yo estaba con gente que era de la alta alcurnia, yo me hacía la forma de ellos y les hablaba a ese nivel. Si yo estaba con el pobre, me hacía como el pobre y me ponía en ese nivel de empatía. Yo me hice de todos. Me rapé un día, a mí no me hubiese costado nada, ¿no? Me rapé un día en Jerusalén cuando llegaba de muchos viajes, porque me estaban persiguiendo para matarme y me aconsejaron, me dijeron, hacé un voto como cualquier israelita, y me rapé la cabeza y entré allí y ofrecí un voto al Señor para que me escucharan, porque a todos me hice de todo para que por todos los medios posibles pudiera salvar a alguno. O pudiera salvar a algunos. El objetivo era tanta la pasión que tenía de compartir a Cristo y de que la gente recibiera a Cristo, porque sabía que era la única esperanza, que Él daba su vida, era su vida. Miren, para mí el modelo más grande, naturalmente que Cristo es Dios, pero fuera, hablando de en el terreno humano, Pablo es el modelo bíblico que más impacta mi vida. Lo leo y lloro, leo las cartas y lloro, leo los Hechos de los Apóstoles y me emociono y me paro y digo, Señor, me conmueve ver a un hombre tan disruptivo, ¿no? Un hombre que rompe los esquemas, que se pone por encima de un montón de cosas y que tiene una comunión con Dios extraordinaria. Pero bueno, miremos lo que dice este texto. 1 Corintios 9, 26. Lo leemos en el nombre del Señor y dice, así que yo no corro como quien no tiene meta, dice Pablo. Así que yo no corro, después de hacer esa narrativa dice, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Así que yo no corro como un atleta sin saber que tengo que llegar a una meta. Yo corro con una meta y no peleo, no lucho. No estaba en ese contexto todavía en el tiempo de Pablo los boxeadores, pero hay una versión que habla del boxeador. El boxeador que no da golpes al aire, sino que busca golpearle al otro, al contrincante, ¿no es así? Y él no usa eso porque en ese momento se estiraba mucho la lucha. Y él dice, yo no lucho como quien da golpes al aire, no pierdo el tiempo, no vivo desenfocado, estoy claro en lo que quiero, sé hacia dónde voy. En otra parte dice, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ¿sí? Sino que prosigo, no me detengo, no miro atrás, sino que sigo adelante. Yo quiero, miren, si querés ponerlo, Jesse, el texto de Lucas, te voy a dar un texto para que lo pongas allí en la pantalla solo para facilitar la lectura, o si no me escuchan, igual yo lo voy a leer porque lo tengo escrito aquí. Yo quiero llevarles a Jesús, a una escena de Jesús en los evangelios, donde vamos a ver que Pablo aprendió a vivir con enfoque porque tenía un modelo que se llamaba Jesús. Y Jesús fue lo máximo.
en una vida enfocada, porque en 3 años y medio tuvo que lograr algo y lo tuvo que lograr. Y para eso no tenía que desenfocarse. Para eso no tenía tiempo para desenfocarse. Es muy interesante, está el relato en Lucas 4, versículo 40 al 44. Tiene un solo pasaje paralelo que es Marcos 1, 32 al 39. Ustedes saben que Marcos parece que está Pedro detrás de Marcos, ¿no? Hablando y Marcos escribiendo. Y es muy interesante, pero vamos a leer lo de Lucas, en la Nueva Traducción Viviente, Lucas 4, 40 al 44. Yo se los leo, si ustedes lo tienen allí, lo ven, y si no, igual yo voy a leerlo porque quiero hacer una de aquí tomar y después darle 3 puntos sencillos de una vida de enfoque. Naturalmente que esto es mucho más amplio que 3 puntos sencillos, pero por lo menos me interesa en una prédica que quede algo claro, que ustedes se puedan llevar y que todos nos podamos llevar de parte del Señor. Esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando: «Eres el Hijo de Dios». Pero como ellos sabían que Él era el Mesías, los reprendió y no los dejó hablar. Muy temprano a la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes. Quiero repetir esta parte, esta estrofa. Muy temprano a la mañana siguiente, muchos pasajes dicen aún siendo oscuro, las multitudes lo buscaron por todas partes y cuando al fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. Le suplicaron. El día anterior estuvo Jesús con ellos hasta la noche tarde, después que se puso el sol, sanando a todos los enfermos, echando demonios, predicando, enseñando, exhausto. Dice Marcos que no tenían tiempo para comer. Cuando estaban con la gente no tenían tiempo ni para comer. Y dice que en ese momento, al otro día, muy temprano, multitudes habían llegado con mucha gente enferma y poseída y gente que necesita tocar a Jesús, escuchar a Jesús y recibir de Jesús. Y en ese momento, en Marcos dice que Pedro y otros se acercaron diciendo: «Maestro, la multitud, hay una multitud afuera que te espera». Lucas dice, y la multitud dice que le suplicaron. Yo me imagino hasta de rodillas: «No te vayas, Señor». La respuesta de Jesús me conmueve y me desconcierta. Yo no tendría la capacidad de hacer eso. Por supuesto que no. Porque hasta parece insensible Jesús en esta escena. Pero Jesús no es insensible. Jesús tenía enfoque. Sabía lo que tenía que hacer. Entonces le suplicaron que no se fuera y él les respondió: «Debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para eso fui enviado». Así que siguió recorriendo la región, predicando en las sinagogas de toda Judea. Un ejemplo que quería tomar de una escena de Jesús donde vemos el Jesús del enfoque, el Jesús que no se dispersa, el Jesús que no se deja seducir por las circunstancias, aun cuando esas circunstancias fuesen un montón de gente enferma y necesitada. Porque ya había estado un tiempo ahí. Ya está. Si me quedo con ustedes, no voy a llegar allá, no voy a llegar allá, no voy a llegar allá. Y allá hay enfermos, allá hay gente necesitada, allá hay gente endemoniada, allá hay gente con problemas mentales, allá hay gente con crisis familiares, allá hay gente con heridas. Yo necesito llegar allá. Voy a hacer todo lo que pueda hasta que llegue el tiempo en que el Padre diga basta. ¿Y saben cuando Jesús estuvo en la cruz? Que dijo: «Consumado es». Ya, todo se ha cumplido. ¡Wow! Tenemos que tener una vida, nuestra vida como cristianos tiene que tener un plan. Tiene que tener un mapa.
¿sí? Yo no digo que lo tenemos, es lo que tenemos que aspirar, ¿no? Tener un mapa, un plan. Entendiendo que la vida es un proceso. Cuando vemos la vida como un proceso, esto nos trae paz. Porque entendemos que siempre estamos aprendiendo de nuestros errores. Yo a veces me quedo, ya ahora estoy, miren, con la edad que tengo recién ahora, estoy tratando de aprender a superar esos momentos de crisis de mis metidas de pata. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo sé que las cosas podían haber sido mejor, cuando me equivoqué, cuando hice esto, y yo digo, ¿por qué? Y me quedo por ahí, doy vuelta y digo, no, pero ya está. Porque lo que pasó ya sucedió y eso obedeció a un proceso. Dentro de esa línea del tiempo, ahora yo estoy en otro proceso. Y ahora estoy viviendo otra etapa. Y eso posiblemente fue necesario para aprender, porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos decimos amén? Dios es un Dios de oportunidades y de oportunidades nuevas. Siempre te prepara oportunidades para volver a tratar de hacer las cosas mejor de lo que lo hicimos ayer. Entonces, primero que la vida es un proceso, pero ese proceso es bueno vivirlo cuando tenemos un plan. Y si tenemos un plan, entonces tenemos que mantener el rumbo, y entonces para mantener el rumbo tenemos que tener enfoque, confiando en el control de Dios, confiando en que Dios tiene el control de nuestra vida, confiando en que la voluntad de Dios se va a cumplir finalmente en nuestra vida. No salirnos de su voluntad como quien conduce en una ruta y no se sale de la ruta, sino que se mantiene en ruta hasta llegar a destino, porque el Señor tiene el control, el Señor tiene el control. Así que yo quiero, miren, decir algo, una frase que escuché que me gustó mucho, y que la anoté, que dice, si uno decide emprender el viaje, ya hizo la mitad del recorrido. Si uno decide hacer el viaje, ya hizo la mitad del recorrido. Porque está el peso de la decisión, el valor de la decisión, el impacto de la decisión en las cosas que van a pasar a futuro. Si nosotros tomamos decisiones, nosotros le damos a Dios la oportunidad de que Él libere bendiciones sobre nuestras vidas. La toma de decisiones es clave para Dios. Y a veces por no tomar decisiones, por estar titubeando y por estar vacilando y por estar dudando y por dar vueltas mucho a una cosa, Dios está allí esperando porque tiene bendiciones y quiere darte cosas, pero está esperando que uno tome la decisión. Y si uno decide emprender el viaje, ya tiene la mitad del recorrido hecho. Ya empieza ganador. Ya empieza conquistando, ya empieza avanzando, ya empieza positivo. ¿Cómo empezás tu día en la mañana? ¿Positivo o negativo? Qué bárbaro esto. ¿Por qué siempre vuelvo a este tema de la mañana? Porque me parece que ahí está la lucha, ¿no? Como arrancás la mañana, ese va a ser un poquito el termómetro que te va a indicar qué tipo de día. Porque saben que el día, ¿qué dice Jesús? No te preocupes por el mañana porque cada día tiene su propio afán, trae su propio afán o su propio mal. Es decir, viví cada día. Porque si te vas a enganchar mucho para adelante, se te va a escapar el presente. Pero ¿qué pasa en el día? ¿Por qué yo digo de arrancar positivo a la mañana? ¿Por qué arrancar positivo? ¿Por qué arrancar con una buena actitud optimista? ¿Por qué arrancar con fe? ¿Por qué arrancar con oración? ¿Por qué arrancar ganando en la oración y declarando victoria? Porque el día está lleno de imprevistos. Y en el día pueden pasar muchas cosas lindas y muchas cosas feas. Y en el día pueden pasar cosas que nos alegran y también podemos tener sinsabores. Y tenemos que estar preparados con una actitud de fe, Salir a la batalla, a esto le llamo oraciones preventivas, ¿sí? Oraciones preventivas son las que hacemos antes de enfrentar el día. Oraciones preventivas son las que hacemos antes de que nos sorprenda el día y que nos sorprendan las circunstancias. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué dice Pablo a los Gálatas? Si tu hermano fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, en algo, corrígele con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Como diciendo, si tu hermano fue sorprendido, trata de ser comprensivo con tu hermano, porque vos también podés ser sorprendido. Ahora,
para no ser sorprendido tenemos que hacer oraciones preventivas, anticipatorias. Quiero hablar de tres responsabilidades del cristiano genuino, del cristiano verdadero, del discípulo, del cristiano que está comprometido con Dios en su fe. Y quiero hablar de estas tres responsabilidades que son bien simples, para que a nosotros nos quede algo, digas, bueno, enfoque en la vida, miren, como lo explicó el pastor, es muy sencillo para recordarse, porque dijo esto y esto. Y yo quiero que lo veamos de esa perspectiva. Y lo voy a tomar del modelo de Jesús, de lo que leímos. Voy a tratar de tomar de ese modelo, de la escena de Jesús, tomar el ejemplo. Primera responsabilidad entonces es que nosotros tenemos que tener en nuestra vida un impacto, nuestra vida tiene que impactar de alguna manera en las personas con quien nosotros nos relacionamos, en las personas con las que nos relacionamos. Ese impacto tiene que ser un impacto real porque nosotros nos relacionamos con personas reales. Y no puede ser ese relacionamiento un relacionamiento pasajero. Yo no estoy hablando de un fanatismo. No estoy hablando que todo el mundo le estemos hablando a todo el mundo de Cristo sin parar. Y entramos al almacén, vamos a comprar, estamos apurados y qué sé yo, y allá le evangelizamos, nos quedamos media hora. Al almacenero se le hizo toda una fila, se alteró, nos echa. No digo que no, digamos que seamos personas ubicadas, pero cuando nos relacionamos a algo tenemos que dejar en la otra persona, en el entorno, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el vecindario, algo tenemos que dejar, el perfume de Cristo, porque tenemos una misión. O sea, lo primero que quiero destacar es la misión para ir bajando algo más difícil, pero más fuerte y más contundente. Viuda de Naín, ¿se acuerdan de la viuda de Naín? Y todo un cortejo fúnebre que llevaban al hijo en un féretro para sepultarlo. Jesús se conmovió al ver la escena. Y enseguida se acercó para dar consuelo y resucitó al muchacho. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vida de Jesús es una vida que tenía un impacto permanente en las personas. Permanente. No pasaba desapercibido. Donde él pasaba las cosas cambiaban. Se cambiaba el ambiente, se cambiaba la atmósfera, se cambiaba lo negativo por lo positivo. Jesús es maravilloso, Jesús es fascinante, porque Jesús hace que las cosas no sean iguales. Que donde hay desesperanza haya un ambiente de esperanza, quede un ambiente de esperanza. Qué maravilloso. Resultados tangibles obedecen a una vida de enfoque, no una vida una vida dispersa no va a tener resultados tangibles, porque es una vida que siempre está alrededor de sus propias heridas, alrededor de su propio lamento, alrededor de su propia historia y alrededor de sus propias circunstancias personales. O sea, nosotros no somos tan importantes como para vivir solamente para nosotros. Nosotros somos importantes en la medida en que nosotros tenemos un sentido y un plan y una misión. La segunda cosa, porque si no tenemos este impacto, querida iglesia, vamos a ser personas soñadoras nomás, pero sin algo que realmente nos diferencie de las demás personas. La segunda cosa es que un cristiano responsable también es responsable de la experiencia de los miembros de su familia, es responsable de quienes están bajo su responsabilidad o cuidado y de las personas de su entorno. Y aquí quiero subrayar una palabra. Escuchen que usé la palabra de la experiencia. Yo he visto mucho en televisión y es muy típico de nuestra época que las personas, cuando hablan muchas veces, pueden ser gente del mundo del espectáculo, puede ser gente del mundo del deporte, pueden ser aún políticos, que dicen, yo no pretendo ser modelo de nadie. Yo no pretendo ser ejemplo de nadie. Cada uno puede vivir su vida como quiere y eso no es así. Para una vida enfocada, nosotros somos responsables de la experiencia de nuestra familia.
Somos responsables de la experiencia de nuestra familia. ¿En qué sentido? Como padre, nosotros tenemos nuestros hijos casados ahora, ¿no? Los 2 hijos casados, ya son personas grandes, adultas, formaron sus propias familias. Pero cuando ellos estaban bajo nuestro cuidado, ¿se entiende lo que estamos diciendo, no? Todavía bajo el techo, nosotros teníamos responsabilidad de la experiencia de ellos. Queríamos impactar en la vida de ellos. Queríamos hacer, miren, queríamos hacer que ellos crezcan así como nosotros crecemos. No es correcto para los matrimonios, ¿sí? Aquí hay algunos matrimonios. No es correcto para los matrimonios que uno de los dos crezca y el otro quede relegado. No es amor, ¿sí? No es amor. El amor se manifiesta, se expresa en el matrimonio cuando ambos se nutren mutuamente y se ayudan a crecer mutuamente. Se enriquecen, se facilitan procesos, invierten tiempo en el otro, invierten tiempo y se preocupan, no son egoístas, se preocupan que el otro mejore su calidad de vida, que se capacite, que crezca, que se desarrolle, que cuide su salud, que esté bien. Y los hijos ni hablar. Cuando nosotros podemos hacer que nuestros hijos sean empoderados, les facilitemos procesos, que hagan cursos, que adquieran herramientas, que adquieran recursos y que cuando sean más grandecitos y van creciendo puedan ellos tener una actitud de gratitud hacia papá y hacia mamá, decir, papá, mamá nos facilitaron a pesar de las carencias, a pesar de las luchas, a pesar de que la plata no alcanzaba esto, pero nos facilitaron esto y esto y esto y pudimos hacer esto y somos, bueno, es importante tener esa cuestión, porque miren, que nosotros tengamos la conciencia tranquila por hacer las cosas, por tratar de obedecer a Dios, porque lo amamos, está bien y es muy importante para nuestra vida tener la conciencia tranquila, porque la conciencia de alguna manera es la voz de Dios en nuestro interior, en un sentido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto, ¿sí? La conciencia es como la voz de Dios en nuestro interior. Y si tenemos la conciencia tranquila y estamos en paz, eso tiene un valor inconmensurable. Pero no nos podemos quedar solamente en el tema de la conciencia tranquila por nuestra relación con Dios y por estar en la palabra, sino que tenemos que ir más allá pensando que somos responsables de la experiencia del otro. Y en eso yo pongo al papá, al marido, como que está en un lugar de hacerse responsable del cuidado de los que están ahí. Y la mamá también es responsable de su esposo y de sus hijos. Y qué bueno esto, porque los hijos, si reciben eso, ellos lo van a multiplicar, lo van a dar. ¿Sí? Si tu compromiso con Dios es sano, no estás alcanzando solo alivio en tu conciencia por tu estilo de vida, lo cual es muy importante. Porque la conciencia es en alguna medida la voz de Dios en nuestro interior, sino que estás elevando personas para que experimenten más salud, más crecimiento y un ascenso constante en su realización como resultado de que están contigo en el viaje, como resultado de que estás al lado de ellos caminando. O sea, yo estoy y veo que los que están a mi alrededor van mejorando su calidad de vida, se les facilitan procesos, crecen, son mejores personas gracias a que están conmigo en el viaje. Qué maravilloso, porque esto me pasó a mí también, ¿sí? También tuve personas, yo tengo a mamá ahora que está muy ancianita y que está muy enferma y que ya está en un estado delicado ella en esta etapa de la vida, pero yo no me puedo olvidar que yo fui su primer hijo, varón dijo la partera, ¿no? Primer hijo, y que todo ese tiempo, no solo yo, sino todos los hijos que vinieron, estuvimos bajo su cuidado, el cuidado de papá, que se fue muy joven, pero mamá nos crió, nos facilitaron cosas de acuerdo a sus posibilidades, ¿sí? Para que tuviéramos buena salud, nos llevaban al médico, nos trataban que nos falte un plato de comida, nos mandaban a la escuela, nos buscaban, todas esas cosas hacen que uno esté agradecido cuando uno se hace responsable de la experiencia del otro.
Los verdaderos cristianos comprometidos con su fe cultivan un ambiente donde las personas, en lugar de sentirse heridas, agotadas y desanimadas, se equipan para llegar a hacer lo que nunca pensaron que llegarían a hacer y lograr cosas que nunca pensaron que podrían lograr. ¡Qué maravilloso! Y no solamente la familia, el entorno. Un primo, una prima, un sobrino, un nieto, la familia extendida, el entorno inmediato, las personas con que te relacionás, ¿sí? Donde podés invertir tiempo en ellos y, como lo dije en otra oportunidad, y creo que es muy importante, nunca consideres que estás perdiendo el tiempo cuando estás una hora escuchando a alguien que abre su corazón para mostrarte sus heridas, porque solo el que está dispuesto a abrir su corazón para escuchar la herida del otro, tiene el poder con su palabra de curarlas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Solo el que está dispuesto y deja que el otro le muestre sus heridas, tiene la capacidad por medio de la palabra y aún con la actitud de escucha solamente, de curar sus heridas. Así que esa hora de tu vida, de tu día, que le diste a una persona para que te muestre sus heridas, será una hora muy valiosa ante los ojos de Dios, porque te mantiene en el enfoque de estar no solamente manteniendo tu conciencia limpia, no solamente cuidando también de tu persona y de tu familia, sino también dedicando tiempo a mejorar la calidad de vida de otras personas. Y qué servicio más grande de amor es sanar heridas, ¿no? Hay una iglesia en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre del pastor ahora, lo conocí personalmente, una iglesia muy grande no me acuerdo el lugar tampoco ahora, pero esa iglesia en ese estado donde estaba este pastor tenía un cartel al frente que decía, ¿sí? Decía sanidad para un mundo herido. Sanidad para un mundo herido. Esta iglesia está aquí para sanar las heridas del mundo, ¿sí? Que le rodea, porque hay un mundo herido alrededor. Hay un mundo herido. Hay gente lastimada, ¿sí? Recuperemos nuestro amor por las personas. Jesús dice en Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Tengo contra ti, mira, me encanta, tenés buenas obras, sos una persona que cuidas la doctrina, un montón de elogios le dijo a la iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete, le dice, porque dejaste el primer amor, arrepentite. ¿Y qué tenés que hacer? Las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Amar a las personas, volver a ese amor, a ese tiempo de estar con el otro y de preocuparte por el otro. Les digo esto, querida iglesia, porque vivimos en un mundo muy egoísta y en un mundo cada vez más egocéntrico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si nosotros pensamos que las cosas que pasan en la cultura y que pasan alrededor no nos van a afectar a nosotros, mentira. A la iglesia le afecta el mundo en que vive y la cultura en que está inmersa. A la iglesia le afecta porque nos volvemos como es la cultura y nos hacemos también individualistas, egoístas. Y eso es todo lo opuesto al evangelio. Justamente el evangelio es solidario, es altruista, es servicial, es comunitario, es pasar tiempo con el otro. El evangelio es todo lo opuesto a la cultura de este tiempo. Es justamente todo lo opuesto y nosotros no podemos caer en un cristianismo egocéntrico donde solamente lo que queremos es satisfacer nuestras propias necesidades. Entonces soy feliz porque Dios es bueno conmigo, pero no alcanza que sea bueno conmigo, sino que yo tengo que tener una vida enfocada en las personas para que ese Dios bueno conmigo sea bueno también con el otro que sufre y que necesita la misma esperanza que yo tengo. Amén. Partir el pan con el hambriento es también partir la esperanza con el que no tiene esperanza. Y quiero ir a la tercera responsabilidad que nos da una vida enfocada. La primera es que tengo que tener resultados tangibles, palpables de la misión que tengo en la vida, como Jesús. La segunda es que tengo que ser responsable de la experiencia de mi familia.
de verlos crecer, de generarles un ambiente y una atmósfera de desarrollo y de salud y de vida, y no que estén heridos, agotados. Uy, cuidado, ahí viene papá. Uy, cuidado, ahí viene mamá. Uy, se enojó mamá. Wow. Hay muchas mujeres sargentonas, por eso digo eso, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Los hombres, ¿cuántos dicen? Las mujeres no van a decir amén. Pero ¿cuántas mujeres hay, no? Sargentonas. Y a veces los hombres, por ser buenos con Dios, somos serviciales con nuestras esposas, las atendemos así. Y a veces se ponen medias bravas, entonces uno tiene que orar y ayunar. No lo digo porque no estoy haciendo ninguna alusión personal. Ustedes saben, ¿no? Pero ustedes... La tercera responsabilidad de un verdadero hijo de Dios es la más difícil de todas. Tiene que ver con lograr el temple y el control de uno mismo como persona. Wow. Llegamos a un punto donde nos metemos con nuestro temperamento, con nuestras emociones, con nuestra forma de ser. La tercera responsabilidad de una vida enfocada es que tenemos que lograr ese control, ese temple, esa templanza y ese control y ese dominio de nosotros mismos. Yo quiero citar un texto, no sé si lo tenés ahí, Jessy, que dice que está en Proverbios 16:32 en la NBI. Proverbios 16:32 en la NBI. Dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Lo repito, más vale ser paciente que valiente. ¿Qué valor le asigna la sabiduría? ¿Qué valor le asigna la paciencia? Como que la paciencia es más importante que la valentía. Es decir, poder tener el temple de soportar los embates de la vida y el dominio propio, el control de sí mismo, que conquistar ciudades. Es más importante que conquistar ciudades, controlarse a uno mismo. Esta es una clave del enfoque, de la vida enfocada, muy importante por todo lo que viene de este dominio propio. Lograr el temple y el control de sí, el compromiso de estar siempre mejorando como persona y de perfeccionar el carácter. Hay personas que tienen dones y talentos. Hay cristianos que tienen dones y talentos, pero no tienen carácter. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay personas que son talentosas y que tienen carisma, pero no tienen carácter. Salomón tenía talento. Sansón tenía talento. Tenía dones de Dios. Era un hombre carismático con dones espirituales muy claros y con dones y talentos muy claros, pero no tenía carácter. Y fue dominado por una mujer llamada Dalila, que lo llegó a llevar de las narices y finalmente terminó arruinando su vida delante de los filisteos. Dalila era filistea y él no tuvo el carácter de saber manejar esta relación con su pareja, porque justamente se necesita dominio de sí mismo para esta situación de convivencia y para gestionar las emociones, las relaciones. Se necesita carácter. Y las habilidades de la vida y el conocimiento de la vida son importantísimos cuando se apoyan sobre el carácter. Si no, ni el conocimiento ni las habilidades que uno puede adquirir en la vida pueden ser efectivos a menos que estén asentadas sobre una vida que tiene un carácter sólido, que tiene dominio propio. Hay creyentes, duele el corazón, ¿no? Y líderes que tienen talentos, pero están exhaustos, están confundidos, están agotados.
Sin embargo, aquellos que se aferran a las cosas necesarias, ¿sí?, que tienen las mínimas posibles, que no tienen ambiciones desmedidas, sino que son templados en la vida y que tratan de ser ecuánimes. Miren, yo le decía a Sonia, pero claro, nosotros ya tenemos unos cuantos años en el Señor y también de edad. Entonces uno va aprendiendo a los golpes. Yo le decía a Sonia cuando veníamos, le decía, cada vez ando más liviano por la vida. Cada vez siento que ando más liviano por la vida. Cada vez trato de enredarme menos. Cada vez trato de hacer todo más simple. No, nos facilita eso de la sencillez. El dominio propio no se alcanza si no es con la intervención sobrenatural de Dios. Y esto es lo más tremendo. Este punto es el más fuerte. Porque uno dice, yo quisiera tener dominio propio. Yo quisiera tener control de mí mismo. Yo quisiera saber gobernar mi vida. La realidad es que sí, que se puede, pero solo con la intervención sobrenatural de Dios. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, con la intervención de Dios. Y esa intervención de Dios viene de la intimidad con Dios. De la intimidad con Dios viene, como lo dijimos en otra oportunidad, viene la llenura del Espíritu Santo, de donde se desprenden los frutos. Uno de ellos es el dominio propio. De esa intimidad viene la armonía conyugal y la armonía en la familia. De esa intimidad viene la estabilidad financiera. De esa intimidad viene que se ordenan, que se alinean los planetas. De esa intimidad florece el ministerio, florece la vida. Pero de esa intimidad con Dios es donde nosotros aprendemos a desarrollar y a relacionarnos, a gobernar nuestra vida, a gestionar nuestras emociones, a relacionarnos amigablemente sin emitir juicios apresurados. A relacionarnos amigablemente sin emitir juicios apresurados a los otros, sabiendo que detrás de cada persona hay una historia. Hay una historia que nosotros no conocemos. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Cuántas veces nos pasa que hacemos un juicio de valor sobre alguien sin saber por qué esa persona actúa de tal manera? Pero hay una historia detrás y esa persona necesita ser ayudada, comprendida, alentada, animada. Más bien tenemos que comprender que hay historias detrás de cada persona y detrás de cada reacción. Si aprendemos a leer las heridas, seremos buenos para curarlas con las palabras y con el amor genuino de Dios. Si aprendemos a leer las heridas, seremos buenos para curarlas con las palabras y con el amor genuino del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, quiero darte gracias en este momento, Señor. Quiero darte gracias. ¿Cuánto le damos gracias al Señor en esta noche? ¿Cuánto damos gracias al Señor en esta noche? El pastor habló de la gratitud en un momento y no me acuerdo en qué contexto usó esa expresión y me vino a la mente inmediatamente, hermanos, la escena de los leprosos. Me vino a la mente la escena de los 10 leprosos. Ustedes saben esa historia, ¿no? Toma un segundo, présteme atención. Los 10 leprosos que llegan, ¿se acuerdan? ¿Cómo fue? Ellos en el tiempo de Jesús tenían que gritar de lejos a las personas. Inmundo, inmundo, para que las personas no se acerquen porque la enfermedad era extremadamente contagiosa. Y se acercan 10 leprosos a Jesús. Y Jesús no solo que los ve leprosos y enfermos, sino que le dicen, miren, hagan como dice la ley, vayan y preséntense al sacerdote y ofrezcan sacrificio. Pero no los sana Jesús. ¿Se dieron cuenta ustedes de lo que pasa en esa historia? No los sanó. Le dice, vayan y cumplan con toda la ley, preséntense ante el sacerdote y ofrezcan el sacrificio. Los 10 leprosos vuelven y en el camino, mientras van, se dan cuenta que están siendo sanados y se sanan. Ahora, cómo actúa el poder de Dios es increíble. ¿Cómo hizo Jesús? Porque Él le dice, mire, vayan y preséntense
Y ellos se fueron y no es que Jesús se quedó pendiente orando ahí todo el tiempo. No, les dijo la palabra y se fueron. Y Jesús siguió con su agenda y siguió con sus temas y siguió haciendo lo que tenía que hacer. Pero la cuestión que era tan poderosa la palabra de Jesús que cuando se fueron en el camino fueron sanados. ¿Y qué pasó? Uno solo volvió. Uno solo regresó. ¿Sí? El 10% de 100. Uno regresó y se postró delante de Jesús para decirle: gracias, Señor. Y los otros, y Jesús toma en cuenta el agradecimiento y toma en cuenta la falta de gratitud. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para Jesús tiene mucha importancia el agradecimiento y tiene mucha importancia ¿qué? La falta de gratitud. Porque dijo: ¿cómo? ¿No eran 10 los que fueron sanados? ¿Cómo? ¿No eran 10? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Como diciendo, Jesús acusó, recibo. Jesús pensó, Jesús dijo: ¿cómo? Si yo sané a 10, ¿por qué viene uno solo? Ese solo que volvió recuperó el enfoque de la vida. Ese solo que volvió recuperó o empezó a tener una vida de enfoque, comenzando con la gratitud. Y les digo esto antes de orar. Miren, empecé a orar y dije gracias y se me vino esta historia. ¿Saben por qué? Porque en las mañanas, insisto, cuando nos levantamos, que comenzamos a librar la batalla, no hay nada mejor. No hay un arma más poderosa que la acción de gracias. Cuando vos empezás por la gratitud, después podés pasar a las peticiones y podés interceder. Ustedes no tienen idea de la cantidad de peticiones que nos llegan a Sonia y a mí de todas partes, de tantos lugares. No sabemos a veces por dónde empezar. Sabemos que tenemos que a veces presentar en general, a veces por personas, por casos puntuales, pero las personas que nos encargan y nos piden oración. Y si nosotros le decimos que vamos a orar es porque vamos a orar. Pero antes de orar, si podés empezar a agradecer, incluso cuando estás pidiendo sanidad por alguien, si podés terminar diciendo gracias, Señor, porque lo estás haciendo, gracias porque tu nombre va a ser glorificado, se cambia tu vida, se cambia tu perspectiva, se cambia tu vida para vos también. Y empezás a tener una vida más enfocada en el Dios que todo lo puede, en el Dios que todo lo puede. Vamos a estar de pie en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Señor, te queremos dar gracias, Señor. Te queremos dar gracias en esta noche porque necesitamos, Señor, no ser arrastrados por la dispersión de este mundo. Un mundo hipertecnologizado nos puede llevar a la distracción. Tanta tecnología, tantos programas, tantas ofertas a través de la tecnología. Este mundo hipersensualizado, hipersexualizado. Este mundo de las formas, este mundo de lo superficial, este mundo que le da más valor a la estética que a la ética. Este mundo, Señor, en el que vivimos, tiene miles de maneras de hacer que las personas se distraigan de las cosas esenciales de la vida. Este mundo que nos roba tiempo para la familia. Este mundo que nos roba tiempo para la oración. Este mundo que nos roba tiempo para estar con los amigos. Este mundo que nos roba no solo la comunión, sino los tiempos fructíferos y maravillosos de estar en la comunión de la iglesia y con la iglesia. Este mundo que nos roba, Señor, tantas cosas, porque esa es la idea, porque vos dijiste, yo he venido para que tengan vida en abundancia, pero el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Empieza robando, termina matando, destruyendo.
Empieza robando, pero termina matando y destruyendo. Te roba primero una cosa, después te roba otra, después te roba otra. Y a lo largo de la vida, en el paso del tiempo, te das cuenta cuánto tiempo se te fue, que era muy valioso si lo hubieras dirigido, si hubiese sido un tiempo dirigido. Está bien, nosotros no tenemos 3 años y medio para hacer todo. Jesús tenía 3 años y medio. Nosotros tenemos una vida, pero qué bueno que esa vida la podamos disfrutar y la podamos vivir en Cristo y la podamos vivir con enfoque. Aleluya, sabiendo que cada momento es una oportunidad para glorificar su nombre, que en cada momento es un momento para transmitir esperanza, que en cada momento es un momento para cambiar la atmósfera, que cada momento es un momento tan solo para vivirlo. Si tan solo en tu ambiente de trabajo pudieras en tu ambiente de trabajo estar sabiendo que tu sola presencia y tu actitud puede transformar el entorno, eso ya tiene un valor. A veces no nos damos cuenta, la paz que podemos transmitir. Señor, vos nos diste muchas cosas que nosotros nos vemos en nosotros. Nos diste mucha riqueza interior que nosotros no vemos en nosotros. Nosotros vemos nuestros defectos y no vemos nuestras virtudes, Señor. Nosotros vemos las cosas que están mal en nosotros y no valoramos las que están bien. Nosotros tenemos más una mirada más negativa que positiva y somos más autocríticos de lo que deberíamos ser. Pero vos pusiste en nosotros una riqueza y un esplendor y una gracia y un perfume de vos que es maravilloso. Y ayúdanos a transformar los ambientes y a generar esperanza. Y a llevar una palabra de paz donde hay confusión, y a llevar esperanza en medio del conflicto, y a llevar, Señor, el deseo de que las cosas cambien allí donde hay esa decepción, ese sentido de decepción, esa actitud de la voluntad vencida. Ayúdanos, Señor, a levantar el ánimo de las personas cuando nosotros aprendemos a tener nuestro ánimo levantado en la presencia y en la intimidad con vos. Aleluya, aleluya, Señor. Ese momento en la mañana, Señor, es maravilloso. Yo esta mañana, Señor, cuando estaba con vos temprano, pensando en mi hermana y en su situación, dije, solamente vos que sos disruptivo podés hacer que se rompa, Señor, el pronóstico médico. Solamente vos podés hacer que lo sobrenatural cambie las leyes de la naturaleza misma que vos estableciste. Solamente vos podés hacer que las cosas sean diferentes cuando irrumpís en la realidad de cada día de las personas. Yo quiero vivir en esa atmósfera sobrenatural, Señor, y quiero conocerte más, porque en la medida que te conozco, más te voy a amar, y en la medida que más te amo, más te voy a servir. Pero todo empieza con un conocimiento, Señor. Es así como los matrimonios también, Señor, en la medida que más se conocen, más se aman y más se sirven mutuamente. Es así como los padres con los hijos, es así como en la familia, es así en la iglesia, es así con nuestros hermanos. Quiero conocerte más, quiero conocerte más, quiero conocerte más. Señor, me impacta la vida de Pablo y quiero, Señor, entender que este hombre llegó a conocerte en un nivel y en una profundidad que te amaba tanto, Señor, tanto porque sabía perfectamente, había conocido facetas de tu amor, pliegues de tu amor, facetas de tu persona. Te conoció en el sufrimiento, te conoció en la victoria, te conoció en el poder, Señor. Qué maravilloso, qué maravilloso. Qué maravilloso que este Pablo, que estaba siendo preso y llevado a Roma en una barca que casi se hunde y se pierden la vida, pero salvo porque él tuvo una revelación tuya, todos se salvaron. Y cuando llegaron a esa isla de Malta, Señor, siendo que él estaba en cadenas, muchos fueron sanados allí en esa isla y le traían los enfermos al prisionero que estaba siendo llevado a Roma, porque ese hombre estaba lleno de vos,
lleno de gracia, lleno de unción, lleno de amor. Y él afectaba a su entorno, porque tenía una vida enfocada, apasionada. Oh Señor, transforma nuestra vida, sacanos de donde estamos, arrancanos de donde estamos y trasplantanos a una vida, a una dimensión espiritual diferente. Yo sé que muchas veces queremos recibir, querida iglesia, mensajes donde podamos decir: Dios me habló a mí y recibí esto. Pero también cuando Dios te desafía a salirte de vos mismo para servir al otro, también es palabra de Dios y es palabra del Señor, porque eso es lo que Dios quiere. Pero la iglesia no va a servir como Dios espera que sirva, a menos que la iglesia le conozca y le conozca en la profundidad de su amor y lo ame cada vez más. Aleluya. ¿Cuántos queremos conocer más a Jesús? ¿Cuántos queremos amarle más a Jesús? ¿Y cuánto queremos servirle más al Señor?